Bueno, chicos, empezamos entonces con la solución del ejercicio número 1, ¿sí? A ver un ratito. Solución. Entonces, la gráfica de la parábola. Y, ¿cuál es el vértice de esa parábola? La ecuación es, muy bien. El vértice de la parábola, como dijo su compañera, es, hay que darle forma, ¿no? Para que los demás lo puedan ver. Sería menos y más 1, ¿no? Aquí factorizamos el signo menos, acá sería y menos 1. Y como dijo su compañero, el vértice viene a ser 0,1. Ahora, esa parábola, gráficamente, ¿paralelo a qué ejes? ¿Paralelo al eje Y o al eje X? Como es X al cuadrado, quiere decir que tu parábola es paralelo al eje Y, ¿sí? Es paralelo al eje Y. Ahora, ¿la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo? ¿Eso de quién depende? De este negativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces tu parábola se abre hacia abajo, ¿no? Se abre hacia abajo. Ahora, respecto al 2i, de ahí lo vamos a graficar, respecto al 2i. ¿Quién es el vértice de esa parábola? Para eso le vamos a dar forma, ¿no? Tenemos y cuadrado sobre 2 más 4x igual a 1. Entonces acá multiplicando en aspa se tiene lo siguiente, ¿no? Sería y cuadrado más 8x igual a 2. Y cuadrado es igual a menos 8x más 2. Voy a factorizar el 8 y aquí te queda, para que resulte 2, sería un cuarto. Muy bien, un cuarto. Entonces, dándole la forma de la ecuación de la parábola, ¿quién viene a ser el vértice de esa parábola? Viene a ser un cuarto, 0. Ahora tu parábola ya no es paralelo al eje Y, porque el cuadrado está afectando al Y, entonces paralelo al eje X. ¿Por qué un cuarto coma cero? Disculpe. ¿Un cuarto, 0? Ah, ¿por ¿X qué? menos igual a cero? Claro, aquí es X menos un cuarto, ¿no? La ecuación de la parábola es de esta manera, es Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. El vértice es H, K. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí? Si tienen dudas, chicos, pregúntenme, ¿sí? Entonces tu parábola es paralelo al eje X. Ya, esta parte vamos a borrar. Es paralelo al eje X. Ahora, ¿la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver. Acá tenemos un signo negativo. Izquierda. Muy bien, entonces la parábola se abre hacia la izquierda. Se abre hacia la izquierda. Entonces esta parte vamos a borrar. La ecuación 3i también representa una parábola, ¿verdad? Sería x al cuadrado menos 8y igual a 2. Le vamos a dar la forma. Acá sería 8y más 2, ¿no? Factorizamos el 8 y acá te queda y acá te queda 1 sobre 16, ¿verdad? Es 1 sobre 16. 1 sobre 16. Entonces aquí, ¿quién es el vértice de esa parábola? El vértice de la parábola aquí sería 0,1 menos, ¿no? Con signo negativo. Y Sería disculpe, ¿no sería un cuarto? Sí, mide es un cuarto. Ah, sí, tienes razón. Pensé que era un medio. Sí, tienes razón. Un cuarto. Okay. Entonces vamos a corregir aquí. Acá sería 0, menos un cuarto, ¿no? Ese sería su vértice. Ahora, la parábola paralelo a qué eje se vamos a graficar.
es paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿se abre hacia arriba o hacia abajo? A ver. Arriba. Muy bien, se abre hacia arriba. Entonces, ya teniendo toda la información, teniendo el vértice, paralelo a qué eje es, hacia dónde se abre, entonces ya podemos graficar las siguientes parábolas, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir, en la siguiente página ya están las gráficas de las parábolas, ¿sí? Ay, no, ¿qué pasó? A ver, un momento. A ver, chicos, continuamos. Ahí les acabo de compartir las gráficas de las parábolas. A ver si me avisan si lo observan, por favor. ¿Observan la gráfica de las parábolas? Sí, profesora. Ok, gracias. Esta es la parábola de x al cuadrado más y igual a 1. Y hemos visto que su vértice era el 0, menos el 0,1 y era paralelo al eje x, no, al eje y, ¿no? Y la parábola se abre hacia abajo. Para la siguiente, esta es la ecuación de la parábola. Aquí vamos a colocar su ecuación. La ecuación era 4x más y al cuadrado medios igual a 1. Y esta es la gráfica de la tercera parábola. ¿Sí? Su ecuación viene a ser el siguiente. Es x al cuadrado menos 8y igual a 2. Pero me dicen que y va a variar en el intervalo de 0 a 1 medio. ¿Qué quiere decir eso? A ver, gráficamente yo observo que el dominio de esta parábola, la que estoy señalando con el lápiz, es todos los reales. Y su rango no es todos los reales. Su rango viene a ser desde el valor de la segunda componente del vértice al más infinito, ¿no? ¿Qué venía a ser el vértice de la tercera parábola? Aquí el vértice de la tercera parábola es de 0 a menos 1/4. 0 está en el eje X y menos 1/4 en el eje Y. Entonces, el rango de la parábola sería desde menos 1/4 hasta el más infinito. Pero a mí me dicen, a mí ya me están dando ya los valores de Y. Dice que debe estar en el intervalo de 0 a 1 medio. Entonces, de 0 a 1 medio, ¿de dónde a dónde sería? A ver en el gráfico, a ver si observan el gráfico. De 0, aquí está el 0. De 0 a 1 medio, hasta aquí. Entonces, ¿qué parte del gráfico sería? No sería todo. ¿Cuál sería? ¿Qué parte borramos? Nos fijamos en el eje Y, ¿eh? Tiene que ser de 0 a 1 medio. O sea, tu gráfica debe abarcar aquí nada más. De 0 a 1 medio. Los valores de Y. Entonces, esta parte no va. ¿No? Eso tampoco. Eso no va. Lo que estoy señalando con rojo no va. La gráfica de esta parábola, donde tomen los valores de Y en el intervalo de 0 a 1 medio, sería justamente este pedazo. 2 tramos, ¿no? 2 partes de esta parábola. Nada más. El resto no. ¿Sí? A ver, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, continuamos, ¿sí? A ver, el ejercicio 4. ¿Qué me dicen en el ejercicio 4? Dice, hallar los puntos comunes a las gráficas de las relaciones definidas por las ecuaciones tal. Graficar las relaciones y señalar los puntos encontrados. Dice. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo ahí? Primero yo tengo que graficar la parábola y la otra ecuación viene a ser una recta. Entonces voy a graficar y debe haber puntos de intersección en ambos, ¿no? Puntos que pertenecen a la parábola como también pertenecen a la recta. Y deben hallar esos puntos. Entonces, ¿de qué manera sería? Uno sería gráficamente, otra forma sería igualando las ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a resolver ese ejercicio. Sería vamos a hacerlo igualando las ecuaciones, ¿sí? Solución. Ahora vamos a igualar
x al cuadrado más 4y igual a 2. Esa es mi primera ecuación, que viene a ser la parábola, ¿no? Y el otro es 2x más y igual a 1, que representa una recta. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? ¿Ver? ¿Cuál es la idea? La idea es despejar una variable en función de otra, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer acá es despejar y. Y aquí va a ser igual. Y va a ser igual a 1 menos 2x. Y esto voy a reemplazar en la primera ecuación. Aquí lo voy a reemplazar. Entonces, reemplazando sería x al cuadrado más 4 veces el valor de y, pero y está en función de x. Entonces, ahora tu ecuación depende de una sola variable. Entonces, resolviendo sería x al cuadrado más 4 menos 8x igual a 2. Aquí x al cuadrado menos 8, esto pasa a restar, sería acá más 2. Y hemos formado una cuadrática. Una cuadrática tiene dos raíces, ¿no? Aquí no puedo resolver por el método del asta, ¿no? Otra forma de encontrar los valores de x sería usando la fórmula general. Entonces, x aquí va a ser igual. Ahora vamos a recordar aquí la fórmula general. ¿Cómo es la fórmula general? Tenías a x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, x va a ser igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2, ¿no? Esos son los valores de x, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar ahorita aquí. Entonces, recordando, ¿no? La fórmula general de una ecuación cuadrática. A ver, aquí sería menos 8 más menos raíz de b al cuadrado sería 64 menos 4a, que es 1, y c es 2, sobre 2. A ver, x aquí va a ser igual. Acá sería 64 menos 8, 56, ¿no? 56 es equivalente a escribir 2 raíz de 14. Acá sería menos 8 más menos 2 raíz de 14. Sobre 2. Entonces, x toma dos valores. X es igual a menos 4 más raíz de 14. O x es igual a ¿No sería 8 en 8. vez de menos 8? Es 8, 8 en vez profesora. de menos 8. Porque es menos b y b vale menos 8. Menos 8 sería. A ver, ¿dónde es menos 8? No, o sea, profesor, no sería con el valor positivo porque es menos b en la ecuación. Claro, Y... es menos b. Ujú. Sería menos 8. O sea, Ah, ya sería te más. entendí, ya te entendí. Sí, sí, tienes mucha razón. Acá solo sería 8. Tienes mucha razón. Gracias por la observación, chicos. Acá sería 4 más raíz de 14 y acá sería 4 menos raíz de 14. Ahora sí, esos son los valores de x, ¿no? Entonces, ahora tenemos que encontrar ahora el valor de y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos el valor de y? Usando esta parte, ¿no? ¿Sí? Tenemos que y es igual a 1 menos 2x. Entonces, de aquí, si x es igual a 4 más raíz de 14, entonces, ¿cuánto vale y? Estamos trabajando para este valor de x. Sería 1 menos 8 menos 2 raíz de 14. Acá y es igual a menos 7 menos 2 raíz de 14. Si x es igual a 4 menos raíz de 14, entonces y va a ser igual a 1 menos 8 más 2 raíz de 14. Entonces, para este valor de x, y va a ser menos 7 más 2 veces raíz de 14.
Entonces, ¿quiénes serán los puntos de intersección? A ver, los puntos de intersección o los puntos comunes, ¿quiénes son? Los puntos comunes son, hay dos puntos, dos pares ordenados. Serían 4 más raíz de 14, coma, menos 7 menos 2 raíz de 14. El otro punto, ¿quién viene a ser? El otro punto viene a ser 4 menos raíz de 14, coma, menos 7 más 2 raíz de 14. Entonces, estos puntos, cuando vas a graficarlo, en la intersección debe figurar estos dos puntos. Ahí vamos a ver el gráfico de ambas ecuaciones, ¿sí? A ver un momento. A ver, aquí tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de una recta, ¿sí? Donde su ecuación, ¿quién viene a ser la ecuación de esa recta? La ecuación de la recta viene a ser 2x más y igual a 1. Y la ecuación de la parábola viene a ser x al cuadrado más 4y igual a 2. Entonces, esa es la gráfica. ¿Mm? Ahora, y aquí está de frente, ¿no? Pero para eso tú tienes que encontrar el vértice paralelo a qué eje es, y si se abre hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda, ¿no? Y acá, para graficar la recta, ya como en la clase anterior, se hace tabulando, ¿no? Con dos puntos ya sabes en qué forma va tu recta, ¿no? Si es dependiente positiva o dependiente negativa, ¿no? En este caso, mi recta es dependiente negativa. Y justamente a la parábola corta en dos puntos. Y nosotros ya hemos hallado los dos puntos comunes. ¿Quién viene a ser? ¿Qué punto viene a ser él? A ver, ¿y qué punto viene a ser? ¿Qué par ordenado viene a ser? A ver, chicos, ¿qué punto viene a ser él? ¿Y qué punto viene a ser él? Nosotros ya hemos calculado esos dos puntos. ¿4 menos raíz de 14? Aquí. Sí. 4 menos raíz de 14. Y 2 raíz de 14 menos 7. Claro, muy bien. 2 raíz de 14 menos 7, muy bien. Y el otro punto sería el que sobra, ¿no? Sería 4 más raíz de 14, coma, menos 2 raíz de 14 menos 7. Ahí está. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si se le hace un poco difícil graficar la parábola, la recta, solamente me dice para poder explicarles. ¿Sí? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, un momento. A ver, el ejercicio 7. Dice, de la parábola de la ecuación, es posible obtener 4 puntos, de modo que estos formen un trapecio isósceles de área 4 unidades cuadradas. A ver qué dicen, chicos. ¿Se puede o no se puede? Ahí está la gráfica de mi parábola. A ver. ¿Qué dicen? Mi parábola es la siguiente. Es 3x al cuadrado más 4 veces y menos 3 igual a 0. Aquí se han olvidado en digitar, ¿sí? Entonces yo tengo que ver quién es el vértice, ¿no? Entonces para eso tengo que darle forma. X al cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios por y menos 3. Entonces, esta es la forma de una parábola, la ecuación general, ¿no? Entonces de acá observo, encuentro que el vértice es 0,3. Y aquí está, 0,3. Ahora, ¿por qué la parábola? La parábola es como el cuadrado está afectando a X, quiere decir que es paralelo al eje Y. ¿No? Paralelo al eje Y.
Y como tenemos acá menos 4/3 es negativo, entonces tu parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Porque ubicas el vértice y de ahí graficas, ¿no? Hacia abajo. Una vez graficado, voy a responder a la pregunta de mi ejercicio, ¿no? Dice, dada la parábola tal, es posible encontrar 4 puntos en el cual vamos a formar un trapecio isósceles y esa área será 4 unidades cuadradas. ¿Será posible o no será posible? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, yo por aquí voy a formar mi trapecio. Lo voy a señalar con color rojo. Por aquí puedo formar mi trapecio. Y por acá trazo otra recta. Por aquí otra recta. Por aquí otra recta. Ese es un trapecio isósceles. Dos lados son iguales, ¿no? Ahí está. A ver, ¿quién me dice el área del trapecio? Área del trapecio. Por aquí, área del trapecio. Aquí es igual. Es La base, mediana por la altura. la mediana por la altura. ¿Y cómo calculamos la mediana? Es base menor Mayor, más base mayor más entre 2, menor, ¿verdad? entre los- sí, por la altura. Por la altura. Eso es el área del trapecio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar justamente esos 4 puntos que vienen a ser los vértices del trapecio. A ver. Entonces por acá vamos a llamarle, no sabemos el punto exacto. Por acá. Estoy trazando línea. Y acá la vamos a llamar A. A. Y por acá sería menos A, ¿verdad? Para este lado sería menos A. Ahora por aquí también vamos a trazar, por acá. Voy a llamar que este sería B. Y para este lado sería menos B. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la distancia? No, ¿cuál es la medida de la base menor? A ver, ¿quién se da cuenta? La medida de la base menor. ¿Quién es la base menor? La base mayor. ¿Y quién es la altura? La base menor es 2A. Muy bien, 2A, porque de acá para acá es A. Y de acá a la izquierda también es A. Entonces la suma sería A más A sería 2A. Esa sería la base menor. La base mayor, 2 por B más A es la base mayor. muy bien, sería 2 por B. No, 2B. Es que lo simplifiqué sacando el 2 adelante. Ah, ya. La base menor es 2A. La base mayor es 2B. ¿Sí? De acá para acá, ¿no? De acá para acá es B y para la izquierda también es B. La suma sería 2. Ahora la altura. ¿Quién viene a ser la altura? Y para eso ya tienes que fijarte en el eje Y, ¿no? La altura viene a ser pues, esta distancia, ¿no? A ver. Esta distancia viene a ser la altura. A ver, ¿quién sería la altura? Si aquí está A, para el eje Y, ¿esto quién viene a ser? ¿Quién viene a ser esto? Justamente yo lo hice donde está el 2, ¿no? Pero no es correcto eso. Olvídate de ese 2. Acá sería F de A. ¿Cierto? Y acá, ¿quién sería? Acá sería F de B. Por acá. Si acá está B, para el Y le corresponde F de B. ¿Correcto? Entonces, ¿quién viene a ser la altura? La altura viene a ser F de A menos F de B. Eso viene a ser la altura de tu trapecio. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, una vez teniendo
el valor de B de la base menor, base mayor y la altura. Ahora vamos a reemplazar aquí. ¿Ya? Esta es aparte. Vamos a reemplazar. A ver aquí, el área. El área del trapecio es 4 unidades cuadradas. ¿Sí? Acá vamos a poner 4. 4 va a ser igual a base menor, que es 2A, más base mayor, que es 2B, sobre 2. Por la altura viene a ser F de A menos F de B. ¿Está bien? Y acá simplificando, ¿qué se obtiene? Sería 4 veces es igual a A más B por F de A menos F de B. A ver, chicos, lo único que hice es reemplazar en la fórmula nada más. ¿Qué más? A ver, hasta ahí llegamos. ¿Qué más podemos hacer? A ver, por otro lado, en el gráfico yo observo, mira, A, F de A justamente es un punto de ¿dónde? Es un punto de la parábola. A, F de A es un punto de la parábola. Como también B, F de B también es un punto de la parábola. ¿No? Así que quiere decir que A, F de A pertenece a la ecuación de la parábola. Como pertenece a la ecuación de la parábola, ¿qué se cumple entonces? Se cumple que A al cuadrado, mira, A hace el papel de X y F de A hace el papel de Y, ¿verdad? Sería A al cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios. Estoy reemplazando aquí, aquí está la ecuación de la parábola. Por F de A menos 3. De la misma manera para el otro punto. B, F de B. Pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué se cumple? B al cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios por F de B menos 3. Entonces, hemos formado dos ecuaciones. De forma conveniente lo voy a restar. A ver, restando, ¿qué se tiene? A ver, sería A cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios. Acá restando se cancelan los 3, el 3, ¿verdad? Se queda F de A menos F de B. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, ¿de aquí qué podemos decir? Aquí es igual F de A menos F de B. Este menos 4 tercios, este 3 sube a multiplicar y el 4 divide, ¿no? Sería menos 3 cuartos de A cuadrado menos B al cuadrado. Ya está. Entonces, de aquí vamos a reemplazar ahora aquí. Esto lo voy a resolver. Vamos a reemplazar. Nosotros tenemos 4. A ver. 4 es igual a A más B. ¿Sí? Por F de A menos F de B. Eso lo voy a reemplazar por este valor, que sería por menos 4 por A cuadrado menos B al cuadrado. ¿Está bien? Y acá sería 16, este 4 sube a multiplicar y el 3 divide, ¿no? Sería menos 16 tercios es igual a cuadrado menos B cuadrado es equivalente a escribir A menos B por A más B, ¿verdad? Diferencia de cuadrados. Entonces, toda esta expresión es equivalente a escribir A más B al cuadrado por A menos B, ¿no? Entonces, aquí, ahora aquí debe haber
no son únicos puntos, ¿no? En el cual tu trapecio solo te va a dar 4 unidades cuadradas. Entonces lo vamos a hallar en forma general. Voy a hacer, mira, usando estos puntos, ¿no? Estos puntos pertenecen a la parábola, hemos formado ecuaciones, le hemos dado forma, y este valor de la diferencia de f de A menos f de B lo hemos reemplazado aquí, ¿no? Y hemos obtenido justamente esta ecuación, A más B al cuadrado por A menos B. Ahora yo voy a hacer, si B es igual a 2A. ¿Qué pasa si B es igual a 2A? Reemplazo. ¿Qué se obtiene? Sería menos 16 tercios. Aquí va a ser igual. Acá sería 3A. Acá sería menos A, ¿verdad? Menos A. Acá te falta acá al cuadrado, ¿no? Entonces, se van los signos negativos. ¿Qué te queda? Te quedaría 9 veces al cuadrado igual a 16 tercios. ¿No? Entonces, A cuadrada aquí va a ser igual. A ver. Acá sería cubo, ¿no? Porque acá es multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Acá sería el cubo. Sería 3 veces al cuadrado por A, sería 9 al cubo igual a 16 tercios. Este 3 multiplica. Acá sería, a ver, sería A al cubo, aquí va a ser igual a 16 sobre 27, ¿verdad? Entonces, de acá, ¿qué implica? Que A va a ser igual a raíz cúbica de 16 sobre 3. Si ya tienes el valor de A, también tienes el valor de B. El B era el doble de A. Sería 2 veces raíz cúbica de 16 sobre 3. Entonces ya tienes el valor de A, ya tienes el valor de B. Las otras, acá ya con esto ya tenemos como 2 coordenadas. Faltan las otras 2, pero acá tienes que tomarle también la parte negativa, ¿no? Menos A y también la parte menos B, ¿no? Y con esos 4 puntos formamos un trapecio isósceles donde el área es 4 unidades cuadradas. A ver, chicos, ¿alguna pregunta respecto a ese ejercicio? A ver, comenten por el chat, si no lo vuelvo a repetir. Profesora, ¿podría volver a repetir el ejercicio? Ya, no hay problema. A ver, un ratito, ¿ya? A ver, chicos, una vez más le voy a volver a explicar a pedido de su compañero, porque la idea es que todos entiendan, ¿sí? A mí me dan la ecuación de una parábola. Entonces, ya hemos graficado la parábola, ¿no? Entonces, lo que a mí me piden es, de la parábola es posible obtener 4 puntos, de modo que estos formen un trapecio isósceles de área 4 unidades cuadradas. A ver. Ahí está la gráfica de la parábola, que es paralela al eje Y se abre hacia abajo, donde el vértice es 0,3. Entonces yo voy a ubicar un trapecio. Ubico mi trapecio. Por ejemplo, por aquí. Voy a trazar mi recta. Trazo una recta, este va a ser mi base menor. Por acá que esté mi base mayor. ¿Sí? Estos son los lados del trapecio. Lados iguales. ¿Está bien? Entonces por aquí, de acá para acá va a ser A. Entonces acá lo voy a poner, acá sería A. Si X es A, acá sería F de A, ¿verdad? Sí, tengo que evaluarlo en la función. Y acá vamos a hacer que aquí es B, y acá sería la segunda componente, sería F de B. Y para este lado, ¿quién sería? A ver. Si este es B, para este lado sería menos B. Tu coordenada sería menos B, F de B. Y este punto, ¿quién sería? Sería menos A, F de A.
Estos son los 4 puntos, son los vértices del trapecio isósceles, ¿no? Donde el área va a ser 4 unidades, pero para eso yo tengo que encontrar el valor de A y el valor de B, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar aquí la fórmula del área del trapecio. Es igual a base menor más base mayor entre 2, todo por la altura, ¿sí? Entonces, observo el gráfico. ¿Quién es mi base mayor? Mi base menor. De esta coordenada a esta coordenada. ¿Quién sería? Si de acá para acá es A y de acá para acá es A, la suma sería 2. Entonces, la base menor sería 2A. Y la base mayor sería 2B, entre 2. Por la altura. ¿Quién viene a ser la altura del trapecio? Tienes que fijarte justamente en el eje Y. Es de esta distancia a esta distancia. De este punto a este punto viene a ser la distancia. A ver, ¿quién sería la altura? Viene a ser justamente F de A, que es el más alto, le gana a F de B. F de A menos F de B. Es como un segmento, ¿no? Que si todo esto es, por ejemplo, X, y este pedacito hasta acá sería Y, ¿cuánto vale este pedazo? Sería X menos Y. Eso es lo que estoy usando acá. Entonces mi altura sería F de A menos F de B. A ver, hasta ahí, chicos, ¿todos de acuerdo? A ver, comenten por el chat, sino para no seguir avanzando. Esto de F de A menos F de B, ¿cómo era? Ah, ya. Un ratito. Esta es la altura, ¿cierto? Sí. Ya. Acá imaginemos, acá está desde el 0. Ahora un ratito, acá el 0. Y acá tenemos, por aquí está tu trapecio. Ya. De acá hasta aquí es F de A. ¿Correcto hasta ahí? De acá hasta acá es F de A. Y de este pedacito viene a ser F de B. ¿Estás de acuerdo? Este pedazo nada más. Ah, ya lo vi. ¿Sí, ya lo viste? Ya. Ok, ya está bien. Entonces ya sabemos que la altura es F de A menos F de B. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta parte para seguir resolviendo. Continuamos. Entonces ya reemplazando en la fórmula, ahora tengo que ver cómo encuentro el valor de A y el valor de B. Pero me doy cuenta que esos 4 puntos pertenecen a la parábola. ¿Pero quién es la ecuación de mi parábola? A ver, ¿quién era la ecuación de la parábola? Era x al cuadrado igual a menos 4 tercios por y menos 3. Esa era mi ecuación de la parábola. Entonces yo veo que estos 4 puntos pertenecen a la parábola. Pero suficiente con que tomes esto nada más. ¿Sí? Porque el otro te va a salir, como es cuadrática, te va a salir 2 valores, ¿no? Uno negativo y uno positivo. Entonces, tomando esto. A, F de A pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué implica eso? Que satisface esta ecuación. Entonces, A hace el papel de X y F de A hace el papel de Y. Reemplazamos. Sería A cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios por F de A menos 3. ¿Está bien? Pero por otro lado, el punto B, F de B también pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. B al cuadrado va a ser igual a menos 4 tercios por F de B menos 3. ¿Está bien? Entonces, de estas ecuaciones, yo lo que voy a hacer de forma conveniente lo voy a restar. Entonces, lo voy a restar. ¿Qué se obtiene si yo resto? Acá sería A cuadrado menos B al cuadrado es igual a menos 4 tercios. Acá se cancelan los menos 3 y te queda F de A
menos f de b. ¿Sí? Y de acá, ¿qué puedo decir? Aquí es igual f de a menos f de b. F de a, voy a despejar, ¿no? F de a menos f de b es igual a menos 3/4 por a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, este valor lo voy a reemplazar aquí, justamente al área. ¿Sí? Acá lo voy a reemplazar. Entonces, reemplazando, ¿qué se obtiene respecto al área? De nosotros ya sabemos que el área es 4 unidades. Entonces, 4 aquí va a ser igual. Aquí se cancela el 2, se queda solamente a más b. F de a menos f de b es acá por menos 3/4 por a cuadrado menos b al cuadrado. ¿No? Ese 4 sube a multiplicar, el 3 baja a dividir. ¿No? Sería menos 16/3 es igual a cuadrado menos b cuadrado, esa es diferencia cuadrada, ¿no? Sería a menos b por a más b. Entonces, este factor con este factor, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, sería a más b al cuadrado por a menos b. Entonces, aquí nos quedamos cuando hemos resuelto en el caso anterior también, ¿no? Llegamos a esa misma expresión. Entonces, de acá, para yo encontrar el valor de a y b en general, hago esto. Tomo de esta manera al a. A era igual a 2b. A igual a 2b. ¿No? O puedes tomar también al revés, ¿no? B igual a 2a. Y yo tomo de esta manera, a igual a 2b. Reemplazo aquí, ¿qué se obtiene? Sería menos 16/3 igual a 3b al cuadrado sería 9b al cuadrado. Aquí sería 2b menos b sería b. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿qué se obtiene? Que b al cubo aquí va a ser igual. A ver. ¿Por qué pondría si a vale 2b? A ver. A vale 2b. 2b menos b sería b. Y acá sería 2b más b, 3b al cuadrado, 9b al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué lo igual? O sea, ¿por qué a es igual a 2b? Ah, ya. No, eso es de forma general, Pau. Tú puedes, es como un artificio. Porque si tú tienes esta ecuación, ¿de qué forma vas a hallar el valor de a y de b? Entonces, lo único que te queda es expresar una variable en función de la otra. Sí, pero no puedes hacer a igual a b, porque si tú haces a igual a b, acá se anula, ¿no? Y no vas a encontrar los valores de a y b. ¿Sí? Es como un artificio. De forma conveniente, yo he elegido a igual a 2b. ¿Puedo ponerle a igual a 3b? Sí, también. Pero no a igual a b, porque si haces esto, aquí se anula. Tampoco Ok. puedes hacer a igual a menos b, porque si no se anularía eso. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, entonces acá sería b al cubo, y acá sería menos, ¿no? Menos 16 sobre 27. ¿Está bien? Entonces, b aquí va a ser igual a la raíz cúbica de menos 16 sobre 27. Ya tienes el valor de b, y entonces, ¿quién sería el valor de a? A sería un medio, ¿verdad? Un medio por la raíz cúbica de menos 16 sobre 27. Entonces ya tienes el valor de a, ya tienes el valor de b. Como ya tienes el valor de a y de b, solamente reemplazas aquí, ¿no? En tu gráfico. Tienes a. F de a, tienes que reemplazar, ¿no? ¿Quién es f de a? Si tú ya tienes a, reemplazas aquí, ¿no? Para que encuentres el f de a. Pero a ti no te piden hallar los puntos, solamente te dicen si es posible encontrar un trapecio isósceles de área 4 unidades, ¿no? Y ahora, como tú ya tienes el valor de A y tienes el valor de B, reemplazas aquí, ¿no? Y ahí es el valor de FA y F de B, y resulta que el área de ese trapecio es 4 unidades. Miss, disculpe, en el A, ¿por qué es un medio? A es igual a un medio por la raíz cúbica de Ah, ya, porque por esto, a ver, me equivoqué, creo. Sí, tienes razón, es 2. el 2, ajá.
Ok, gracias. Gracias por la observación. 12. A vale 2. Porque hemos puesto aquí que A es igual a 2B. ¿No? Es el doble de B. Le iba a preguntar, ¿y por qué le igual a 4 el área del trapecio? No, 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 ese es dato. En el ejercicio 7 te dicen. Vamos a regresar, si no, un ratito. En el ejercicio 7 te dice. Ahí está, Me Belén. hice una pregunta. En un ejercicio así, la respuesta solo sería que sí es posible y colocaríamos los puntos nada más, ¿no? Sí, Ay, ok, nada más. gracias. Ujú. Ok. A ver, chicos, entonces pasamos a otro ejercicio. ¿Todo Sí. está claro? ¿Alguien tiene duda? Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio. A ver el ejercicio 8. Dice, muestre una función definida en Z con rango los naturales. Dice. A ver, ¿quién sería esa función? Hay que definir una función definida en Z. O sea, quiere decir que su dominio deben ser todos los números enteros. Pero su conjunto de llegada debe ser los naturales, o sea, su rango. A ver, ¿qué función cumple eso? Yo tomo un valor en los números enteros y mi función lo definiría de esta manera, como x al cuadrado. Tomará valor absoluto. También, bueno, para mí sería esto, ¿no? Pero para su compañero, a ver, otra función. Sería el valor absoluto de x. Y es correcto, ¿no? Porque todo número en valor absoluto siempre es positivo. ¿No? Y justamente eso te va a dar los naturales. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Eso sería, bueno, hemos encontrado dos funciones, ¿no? Podría ser x al cubo, si yo defino, tomo mis valores en los enteros, y f de x igual a x al cubo, ¿sería correcto? No. No, ¿verdad? No, Podría profesor. ser x a la 2n, y donde n es una natural, podría ser por la par, el exponente. Como dice su compañero, en forma general, 2 a la n, donde n tiene que ser par. ¿También? ¿Sí? No, no debería ser n natural. El exponente, claro, n par y también que sea un número natural. N que pertenezca a los naturales y n tiene que ser suficiente con que sean naturales. Sí, sí, Porque por multiplicado por 2 siempre va a ser un número par. Entonces, hasta ahorita hemos encontrado tres funciones, ¿no? Entonces, chicos, ¿todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Al ejercicio, a ver qué ejercicio toca. Ejercicio 10. A ver, ¿qué dice el ejercicio 10? Me dan una función por tramos y me dice que elabore la gráfica. Aquí ya está elaborada la gráfica. Ahora, ¿cómo la he graficado? Ya saben ustedes que se hace mediante una pequeña tabulación. ¿Sí? Vamos a hacer aquí X y Y. X, Y. Mi función es 3X menos 1. ¿Qué pasa si a X yo le doy 1? Normal tú eliges 1, por más que en su dominio no lo tome, ya en el gráfico lo pones abierto. Si X es 1, Y vale 2. Otro punto que puedes tomar es el 0. ¿No?
X puede tomar 0. Si X es 0, y vale menos 1. Entonces, con estos dos puntos ubicamos en el gráfico. ¿Quién sería? A ver, acá está 1, 2, pero acuérdate que X no podía ser 1, entonces acá lo tenemos que poner abierto. Acá es abierto. ¿Está bien? Y el otro es 0, menos 1. 0, menos 1. Entonces, por estos dos puntos tú ya sabes cómo es la recta, en qué dirección va. ¿Está bien? Ahora, para la otra recta, tomamos un punto. Aquí sí no puedes tomar el 0, ¿no? Porque X, aquí el dominio es X mayor o igual a 1. El 1. ¿Qué pasa si X es 1? ¿Cuánto vale Y? Si X es 1, a ver, Y vale 1. Otro punto que puedes tomar puede ser el 2. Si X es 2, Y vale 0. ¿No? Y ubicamos. Aquí está el 1, 1, ¿ven? 1, 1. Y el 1 sí toma, entonces ahí sería cerrado. Aquí sería cerrado. El otro punto sería 2, 0. 2, 0. Y el de color azul, esa es tu recta, 2 menos X. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esta es la recta 3X menos 1. Y el otro es 2 menos X. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio I. Me dice elaborar la gráfica. Ya hemos elaborado la gráfica. Para el 2I me dice hallar el rango de la función. A ver, ¿quién es el rango de la función? Observando el gráfico nada más. ¿Quién viene a ser el rango de la función? Desde infinito hasta 2 abierto. Muy bien. Desde el menos infinito hasta el 2 abierto. Ese viene a ser el rango de la función f. 3i. Me dice resolver la ecuación. La función igual a 2. A ver, la función igual a 2. ¿Cuánto vale x donde y es igual a 2? ¿Para qué valor de x tu valor y va a ser igual a 2? A ver, observando el gráfico. ¿Quién es? A ver, chicos. Vacío. Vacío. A ver, su compañera dice vacío. En el chat dicen ninguno. ¿Es correcto? ¿Sí? Porque el y igual a 2 está por aquí. Para que te des cuenta, voy a trazar una recta horizontal de color amarillo. Aquí está y igual a 2. Y justamente el valor que toma x está abierto. O sea, no hay valores. No hay un valor en x que tu función valga 2, porque está acá abierto. Entonces, en ese caso, x pertenece al vacío. No hay valores para eso. Ese es observando el gráfico. Ahora, otra forma, ¿cómo sería? Igualas nomás, ¿no? 13 en las ecuaciones de tus funciones, 3x menos 1 igual a 2. ¿De acá qué implica? Que x es igual a 1/3. Pero tú observas, no, es 1/3, ¿verdad? ¿El otro quién sería? Sería 1. Sería 1, profesora. Ah, sí, tienes razón, gracias. 1. Pero estamos viendo que en el dominio, mira, x no puede ser 1. ¿No? Esto no pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Por otro lado, 2 menos x igual a 2. ¿Qué implica ahí? Que x aquí va a ser igual a 0. Pero 0 no pertenece al intervalo de 1 al más infinito. ¿Está bien? No hemos encontrado ni un valor de x en el cual la función sea igual a 2. Entonces, ¿quién sería el conjunto solución? El vacío. De estos dos, x pertenece al conjunto vacío. ¿Está bien? Lo puedes sacar gráficamente o resolviendo las ecuaciones.
Ahora para el ítem 4i. ¿Para qué valor de x tu función va a ser igual a 1? A ver, respecto al gráfico. Usando el gráfico, ¿quién sería? ¿Para qué valor de x tu función va a ser igual a 1? Observando el gráfico. Yo trazo mi recta horizontal. ¿Qué observas? 1 también. Es 1 y hay dos valores, ¿verdad? Y acá hay otro, mira. No sabemos quién es, pero hay otro. Acá hay otro. Hay dos valores. Hay dos valores de x donde tu función va a ser 1. No sabemos este valor. Vamos a llamarle x sub 0. Entonces, en f en x sub 0, tu función vale 1. F en 1 es igual a 1. Entonces, hay dos valores de x. Pero uno de ellos en el gráfico no se ve, ¿no? En cuánto vale, ¿no? Entonces, ahí te pones a resolver, ¿no? Igualamos nada más, ¿no? Sería 3x menos 1 igual a 1. Entonces, 3x, x a qué es igual? A 2 tercios. Y este 2 tercios sí pertenece al dominio. 2 tercios menor que 1, sí pertenece. El otro sería 2 menos x igual a 1. Entonces, x aquí va a ser igual a 1. Y justamente una de ellas sí se veía en el gráfico, ¿no? Que era 1. El otro, este x sub 0, viene a ser 2 tercios. Entonces, hay dos valores. Entonces, ¿quién viene a ser el conjunto solución? El conjunto solución viene a ser 1 y 2 tercios. Hemos encontrado dos valores de x donde tu función va a ser igual a 1. Las dos gráficas saco, ¿verdad? Sí, en la gráfica, no, ahorita hemos hecho mediante ecuaciones, porque en el gráfico también se ve que hay dos puntos, pero una de ellas no sabemos el valor de x. Ok. Claro. Entonces, para saber el valor de x sub 0, hemos usado ecuaciones. Para el 5i, dice, ¿para qué valor de x tu función ahora va a ser menor o igual a menos 1? Por aquí lo voy a hacer. Ahora tu función va a ser igual a menor o igual a menos 1. Entonces voy a ubicar aquí una recta horizontal donde mi función valga menos 1. Por aquí está menos 1. A ver, aquí está menos 1. Pero me dice menor o igual. O sea, tiene que ser debajo de menos 1. ¿Cierto? Me dice que la función tiene que ser menor o igual a menos 1. O sea, de esta recta horizontal, debajo. ¿Quiénes están debajo? Voy a señalar con verde, ¿ya? Las funciones. Esta parte, ¿no? Esta parte. Esta parte de la recta está debajo de esta recta horizontal que es de menos 1. Y por el otro lado está esto. Entonces, ¿para qué valores de x? Observando el gráfico, ¿quiénes serían los valores de x? Menos infinito hasta 0. Muy bien. Sería x va a pertenecer de menos infinito a 0, cerrado, unido. ¿Cuál sería el otro? 3. De 3 al más infinito. Entonces, ese sería el conjunto solución para que satisfazca esta inecuación. Para estos valores de x, tu función va a ser menor o igual a menos 1. Y eso lo hemos obtenido observando el gráfico. A ver, chicos, ¿hasta ahí todo claro? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué comentan por el chat? Bueno. Entonces, chicos, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 11. Dice, me dan la función y me piden probar que 2 pertenece al rango. Probar que la función es inyectiva.
Me pide hallar la inversa. A ver. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? ¿Cómo demuestro que 2 pertenece al rango? Yo para eso primero tengo que encontrar el dominio de mi función. ¿Quién es el dominio de mi función? No me dan el dominio de la función. ¿Quién es el dominio de esta función? El dominio de esta función viene a ser solamente los valores dentro de la raíz. ¿Qué valores puede tomar x dentro de la raíz? ¿Valores positivos? Claro, mayor o igual a 0. ¿Está bien? Esto viene a ser el dominio de esta función. Entonces, una vez encontrado el dominio de esta función, lo que yo necesito es probar si 2 pertenece al rango de la función. Entonces, vamos a hacer un pequeño block por acá ya. Esto no puedes escribir en el examen. Block. Haces lo siguiente. Supongamos que 2 pertenezca al rango. ¿Qué quiere decir? Que f de x es igual a 2. ¿Para qué valor de x? Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? ¿Para qué valor de x la función es 2? Entonces, pues tú ya sabes quién es tu función. Tu función es x raíz de x menos 1 igual a 2. X raíz de x es igual a 3. X es igual a 2 tercios, ¿verdad? Que es 1 un medio, ¿no? Multiplicación de bases igual. X aquí va a ser igual. Sería raíz cuadrada, ¿verdad? No, aquí no es 2 tercios, es... A ver un poquito. 3 medios. 3 medios. Entonces, aquí a ambos lados le elevo a la 2 tercios. Entonces, X sería igual a raíz cúbica de 3 al cuadrado, ¿verdad? En otras palabras, sería raíz cúbica de 9. ¿Sí? Entonces, hay un valor de X en el cual la función va a ser igual a 2. ¿No? Porque justamente ese valor de X que tú encuentras debe pertenecer al dominio. Y sí pertenece al dominio. Raíz cúbica de 9 es mayor que 0. Entonces, esta es tu parte de tu blog. ¿Está bien? Entonces aquí, tú ya pones, ¿no? Sea X igual a 3 raíz de 9. ¿No? Donde X es mayor o igual a 0. Ahora lo evalúas. F en 3 raíz de 9 en tu función. Y reemplazas 3 raíz de 9 por 3 raíz cúbica de 9. Y todo esto con su raíz, ¿verdad? Menos 1. A ver, aquí es igual esto. Ahora chicos, haciendo operaciones usando algo. Aquí es igual. No, chicos, entonces ya hemos encontrado el valor de X, ¿no? Que justamente eso pertenece al dominio de la función. Lo hemos evaluado en la función y haciendo los cálculos correspondientes, esto es igual a 2. Entonces ya hemos probado el 11i. El 2i. ¿Cómo demuestro que F es inyectiva? Para eso uso la siguiente definición. ¿Cuál sería la definición? Para X, Y que pertenece al dominio de la función, F de X igual a F de Y, entonces lo que tú debes probar es que X es igual a Y.
Esa es la definición de función inyectiva. Para un par de puntos que pertenecen al dominio, vas a tomar que esas funciones son iguales y lo que tú debes demostrar es que X es igual a Y. ¿Sí? Entonces partimos de acá. De acá tienes que partir. Sea, tomas dos puntos, dos valores en el dominio. Sea X, Y que pertenece al dominio de F. ¿Sí? Y que F de X es igual a F de Y. De acá parto. Y aquí debo llegar. Pero para mí, ¿quién es F de X? Es mi función X raíz de X menos 1. ¿Quién es mi función F de Y? Le haces cambio de variable. En vez de X le pones Y. Sería Y raíz de Y menos 1. ¿Sí? Sería Y. En ambos miembros se cancela el menos 1. ¿Qué te queda? Te queda X a la 3 medios igual a Y a la 3 medios. Si los exponentes son iguales, ¿cómo son las bases? Vale. Entonces de acá X es igual a Y. Por lo tanto, F es inyectiva. Ya hemos demostrado que la función es inyectiva. Usando la definición. Debes partir. Tomas dos puntos cualesquiera en el dominio y igualas F de X igual a F de Y, y lo que tú debes probar es llegar, ¿no?, a X igual a Y. ¿Y en qué caso no sería inyectiva si al final es solo un cambio de variable y no cambiaría ninguna parte de dentro? ¿No cambiaría? O sea, me refiero, ¿en qué momento podría ser no inyectiva? Ah, sea, cuando no, justamente cuando no llegas a esta igualdad. Pero ahí si tú ves que no es inyectiva, no es necesario que hagas eso. Ahí usas un contraejemplo. O sea, buscas valores para X y Y. Ah, ya. Uh-huh. Ya, gracias. Por ejemplo, aquí, yo tengo una función. Por ejemplo, esta. X al cuadrado. La función parábola es inyectiva. Gráficamente no. Porque si tú trazas una recta horizontal, corta en dos puntos y a lo más debe cortar en un punto. Entonces, gráficamente yo veo que esta función no es inyectiva. No es inyectiva. Pero usando otra forma, ¿sí? Porque inicialmente van a decir, ¿no?, justificar mediante gráfico o usando definición. No es inyectiva. Acá lo he justificado mediante un gráfico. He graficado la parábola, he trazado una recta horizontal y observo que corta en dos puntos, pero a lo más debe cortar en un punto. O sea, como corta en dos puntos, tu función no es inyectiva. Ahora, usando esto, por ejemplo, yo tomo dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, puedo tomar cuando X es 2 y cuando X es menos 2. ¿No? Tomo dos puntos. Tú tienes que tomar dos puntos cualesquiera del dominio. ¿Sí? Obviamente aquí el dominio de esta función es todos los reales. Entonces acá hago esto. F en 2 es igual a F en menos 2. ¿Cierto? Acá sería 4, acá también sería 4. ¿Está bien? Hasta aquí está cumpliendo. Pero de acá, ¿cumple esto? Entonces 2 es igual a menos 2. Esa es una contradicción. ¿Cierto? Por lo tanto, tu función no es inyectiva. ¿De acuerdo? Sí, entendí. Entonces ahí, cuando tú ves que tu función no es inyectiva y quieres explicar o justificar, lo puedes hacer mediante un gráfico o usando valores, ¿no? Usando el contraejemplo. A eso le llaman contraejemplo, dando valores. Ahí. Ahora sí, el ejercicio 3i me pide graficar la inversa de la función.
No, gráfica no, solamente me pide hallar la inversa. Entonces, por eso lo vamos a hacer en otra página, ¿sí? Entonces, el 3i. La función es la siguiente, es f de x igual a x raíz de x menos 1. Donde x es mayor o igual a 0, ese es su dominio. Entonces, ¿cómo calculamos la inversa? Tú ya sabes que esto le llaman y, ¿no? X raíz de x menos 1. Entonces, el primer paso para hallar la inversa es despejar. Aquí y está en función de x. Ahora vamos a hacer al revés. X en función de y. No solamente se cambia la variable, o sea, y le pongo x, no. Tienes que despejar. Aquí, y es igual a x a la 3 medios menos 1. X a la 3 medios es igual a y más 1. Para eliminar este exponente, a ambos lados le elevo a ver, a ambos lados le debo a la 2 tercios, ¿no? ¿Qué te queda? Aquí te queda x. Acá te queda y más 1 a la 2 tercios. Entonces lo que hemos hecho es despejar x en función de y, al revés, ¿no? Aquí está y en función de x. Ahora hemos despejado x en función de y. Una vez que tengas esto, recién haces tu cambio de variable. Tu inversa va a ser, a lo que es x le pones y. Entonces acá sería x más 1 a la 2 tercios. Esta es tu función inversa. A lo que es y le pones x. ¿Está bien? Esa es tu función inversa. Ahora, me falta colocar su respectivo dominio. ¿Quién sería el dominio de esta función? A ver, ¿quién me dice? El dominio de la función inversa, ¿quién viene a ser? Teoría. Dominio de la función inversa es igual al rango de tu función original. Y el rango de la función inversa viene a ser el dominio de tu función. ¿Está bien? Entonces yo tengo que encontrar el rango de mi función. ¿Quién sería el rango de esta función? ¿Cómo encuentras el rango de esta función? Si yo encuentro el rango, entonces ya encontré el dominio de la función inversa, por teoría. A ver, entonces para encontrar el rango de esta función voy a partir del dominio. De aquí. X es mayor o igual a 0. A ambos lados lo voy a elevar a la 3 medios. Sería x a la 3 medios es mayor o igual a 0. A ambos lados les voy a restar 1. Sería x a la 3 medios menos 1 mayor o igual a 0 menos 1. ¿Y esto quién viene a ser? F de x es mayor o igual a menos 1. Tú ya sabes que te es y, ¿no? El rango viene a ser justamente los valores de y. Entonces el rango de f viene a ser desde menos 1 al más infinito. Y por teoría, ¿quién viene a ser el rango? Viene a ser el dominio de la función inversa. Y eso lo vamos a colocar aquí. Entonces x va a pertenecer de menos 1 al más infinito. ¿Está bien? Entonces ya hemos encontrado la regla de correspondencia de la función inversa y también debes colocar a su lado su respectivo dominio. Si tú no colocas el dominio de tu función inversa, ahí te bajan puntos. ¿Sí? La regla de correspondencia siempre va con su respectivo dominio. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? En x mayor igual a 0, en todo lo que sea rojo, ¿puede volver a repetir, por favor? Ah, ya. Ahora aquí. Para encontrar el dominio de la función, diré el rango de la función, voy a partir del dominio. Este es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces que el dominio son todos los valores de x, pero el rango son todos los valores de y. Entonces voy a partir del dominio. Y aquí x mayor o igual a 0.
Pero le tengo que dar forma, ¿no? Porque x por raíz de x, este es equivalente a escribir x a la 3 medios. Entonces, a ambos lados le elevo a la 3 medios. Acá sería x a la 3 medios y acá también sería 0 a la 3 medios. 0 a la 3 medios es 0. Ahora falta. Me falta restarle menos 1. Le resto a ambos lados menos 1. Y justamente, ¿quién viene a ser x a las 3 medios menos 1? Viene a ser tu función. Por eso le estoy poniendo f de x. Mayor o igual a menos. Pero f de x, ¿quiénes son? Son los valores de y. Entonces, el rango de tu función viene a ser desde el menos 1 al más infinito. A ver, ¿hasta ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ok. Y una vez hallado el rango, usas esta teoría, ¿no? El rango de la función original viene a ser el dominio de la función inversa, ¿no? Eso es lo que estoy usando. ¿Sí? Ahora sí, chicos, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, un momento. A ver, el ejercicio 13. A ver, ¿cómo resolvemos el ejercicio 3? Me dice, una cierta función cuadrática f está definida de la siguiente manera. Y me piden determinar los valores de b y c. De modo que el rango de esa función es de 1 medio al más infinito. Y el punto 1,2 pertenece a la función. GR significa gráfico, gráfico de la función. A ver, ¿cómo resolvemos? A ver, ese ejercicio es una pregunta de un parcial, creo yo. Sí, una pregunta de examen. De esa forma, así toma el profesor sus exámenes. Son ejercicios un poco para razonar, para pensar. A ver, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? Me piden los valores de b y c si existen. Si esta es una cuadrática, ya sabes que es gráficamente representa una parábola, ¿no? X al cuadrado más bx más c. Tú ya sabes que él es como un y. Voy a formar cuadrados aquí. Formando cuadrados, x cuadrado más bx. Porque lo que yo quiero es darle la forma de una parábola para yo poder encontrar su vértice. Entonces, para eso necesito acá formar cuadrados. X cuadrado más bx es equivalente a escribir x más b medios, todo esto al cuadrado, menos b al cuadrado cuartos más c. ¿Correcto? A ver, chicos, comprueben. ¿Es correcto? ¿Estas dos expresiones son equivalentes? A ver, ¿qué dicen en el chat? Sí, Miss. Ok, sí, correcto. Ya, entonces, esto sería x más b medios al cuadrado igual a y más b al cuadrado cuartos menos c. ¿No? Nuevamente, x más b medios al cuadrado va a ser igual a y menos c menos b al cuadrado cuartos. Ahora sí, ¿quién es el vértice de esa parábola? Su vértice, ¿quién viene a ser? ¿Quién es el h y quién es el k? El h viene a ser menos b medios. Y el k viene a ser c menos b cuadrado cuartos. ¿Está bien? Ese es el vértice de la parábola. A ver, la parábola se abre paralelo al eje Y, ¿verdad? ¿Se abre hacia arriba o hacia abajo?
Abajo. Abajo, Hacia arriba. hacia arriba, porque el coeficiente de y es positivo. Se abre hacia arriba. Entonces tu parábola debe ser de esta manera. Vamos a graficar aquí. El vértice, como dependen de letras, de parámetros, de B y C, el vértice debe estar por acá. No sabemos exactamente dónde está el vértice, ¿no? Solo sé que mi parábola se abre hacia arriba, ¿sí? Entonces lo voy a graficar de esta manera, ¿sí? Ahí está. Por acá que está el vértice. Acá está el H, K. ¿Está bien? Pero a mí me dicen, hay un dato que me dice que el rango de esa función, que viene a ser la parábola, va de 1/2 a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién vale 1/2? ¿H o K? K. Muy bien, se han dado cuenta, ¿ya ves? Entonces aquí, este viene a ser H y esto viene a ser K. Como a mí me dicen que el rango es de 1/2 a más infinito, entonces obviamente K tiene que ser 1/2. K es igual a 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rango de F es de 1/2 al más infinito. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, por un lado ya hemos formado una ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Que C menos B al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Ya hemos formado una ecuación, ahora nos falta otra. ¿Cuál sería? Los puntos de paso. Muy bien, el punto de paso. A mí me dicen que 1,2 pertenece al gráfico de la función. ¿Qué quiere decir? Que este 1,2 está por acá, ¿no? Y debe satisfacer esta ecuación, ¿no? La que está acá, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar. Quiere decir que f de x debe satisfacer esta regla de correspondencia. F de x es igual a x cuadrado más dx más c. Pero ¿quién es mi f de x? Hace el papel de y. Deben a ser 2. X es 1, al cuadrado es 1. X es 1 por b, b más c. De acá hemos encontrado otra ecuación que viene a ser b más c igual a 1. Entonces hemos formado dos ecuaciones, ¿sí? Que viene a ser el con el. ¿Sí? Ahora, con esas dos ecuaciones encontramos el valor de b y encontramos el valor de c. ¿Está bien? Entonces de acá voy a despejar una variable. Voy a despejar c. C a qué va a ser igual. C va a ser igual a 1 menos b. Y eso lo voy a reemplazar aquí. Lo que estoy señalando con el lapicito. Sería 1 menos b al cuadrado sobre 4 igual a 1/2. Y acá que tienes, que b al cuadrado sobre 4 más b, ¿a qué va a ser igual? Más 1/2 es igual a c. ¿Está bien? A ver, b al cuadrado sobre 4 más b es menos 1/2, ¿verdad? ¿Es menos o más? A ver aquí. Menos, ¿verdad? Porque toda esta expresión la estoy pasando al segundo miembro. Sería menos 1/2. Ya ese es equivalente a escribir b al cuadrado más 4b menos 2 igual a 0. Pero aquí no se puede usar aspitas, ¿no? Entonces ahí usamos la fórmula general. B aquí va a ser igual a menos 4 más menos raíz de b al cuadrado, que sería 16, menos 4ac sobre 2.
Entonces, B a qué va a ser igual. Acá sería menos 2 más menos. Acá sale 8, 24. 24 es equivalente a escribir 2 raíz de 6, ¿no? Pero con este 2 se cancela, acá te queda solamente raíz de 6. Entonces, B toma dos valores, ¿no? Si B es igual a menos 2 más raíz de 6, ¿cuánto vale C? A ver, aquí ya, usando esto. Entonces, C a qué va a ser igual. C va a ser 1 menos 2 más menos raíz de 6. C va a ser igual a 1, acá sería más 2, ¿no? Más 2 sería 3. Acá sería menos y aquí sería más. Menos por más menos, menos por menos más, y acá sería raíz de 6. Ahí está. Entonces ya hemos encontrado el valor de B y el valor de C. Y justamente eso nos piden, ¿no? Encuentra el valor de B y el valor de C. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Una parte que no hayan entendido. Es lo mismo que poner más menos, ¿no? O sea, no cambia nada. O sí, el orden. No. Claro, en el C sí cambia el signo, ¿no? Porque no ves que he multiplicado por un menos. Sí, pero o sea, al final habría un más y un menos. Ah, A sí, eso me sí. Sí. Listo. Gracias. Ya. Y ahora sí, chicos, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, un ratito. El ejercicio 21. A ver. Me dan dos funciones y me pide encontrar la composición. ¿Cómo encuentro yo la composición f o g? La función composición. Entonces, para eso tienes que usar la definición. Primero tienes que hallar el dominio. Porque ¿qué tal si el dominio de la composición es vacío? Que ya no es necesario encontrar la regla de correspondencia. Yo primero tengo que encontrar el dominio de mi función composición. Aquí es igual. Definición es x tal que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f. Esa es la definición del dominio de una composición de f compuesta con g. ¿Sí? Entonces, usando eso aquí, me dice x pertenece al dominio de g, pero a mí no me dan el dominio de g, ¿no? Pero g es una lineal, ¿no? X más 1 es una lineal, entonces el dominio de una lineal es todos los reales, x pertenece a todos los reales. Entonces eso vamos a colocar aquí. X pertenece, dominio de g, para mí es todos los reales. Ahí está. G de x, ¿quién es g de x? G de x es x más 1 entre 2. Dice que pertenece al dominio de f, pero ¿quién es f? Su dominio de f, ¿quién es? Es del intervalo abierto de 0 al más infinito. Esto lo estoy expresando como intervalo. ¿Está bien? ¿Qué más? Para yo poder intersectar, esto tiene que ser x. ¿No? Acá tengo que x pertenece a los reales. Por otro lado, tengo que x más 1 entre 2 pertenece a este intervalo. Pues yo no puedo intersectar de frente reales con este intervalo. Para yo intersectar, toda esta expresión tiene que ser x. Entonces vamos a operar esta parte. Esto que está acá es equivalente a escribir de esta forma. X más 1 entre 2 mayor que 0. ¿No? O si no, también de esta manera. Así. ¿Sí? Toda esta expresión es mayor que 0. Esto expresado en intervalos es esto. Entonces acá este 2 sube a multiplicar, sería 0. Te queda x más 1. Y acá tienes que x es mayor que menos 1. ¿Mm? Otra forma de expresar esto es diciendo x pertenece al intervalo de abierto en menos 1 al más infinito. ¿Está bien? Entonces aquí ve. Por un lado tenías que x pertenece a los reales.
y ahora tienes, operando esto, tienes que X pertenece a ese intervalo. De estos dos, ¿qué tienes que hacer? Intersectar. ¿Quién es la intersección de los reales con este intervalo? Y esa intersección viene a ser el dominio. Es acá. Entonces, el dominio de f compuesta con g es igual al intervalo de menos 1 al más infinito, en el cual este intervalo es diferente del vacío. Como es diferente del vacío este dominio, entonces decimos que existe la función composición. Existe, este es el símbolo de existe. Existe la función composición. Ahora, ¿quién es la regla de correspondencia? Entonces vamos a ver f compuesta con g. Este es igual a f evaluado en g de x. Pero ¿quién viene a ser mi g de x? Mi g de x viene a ser x más 1 entre 2. Ahora, f evaluada en esto. A esto lo tienes que ver como si fuera todo esto un x. Reemplazas aquí nada más. Sería 2 veces x más 1 entre 2. Por medios y extremos sería 4 sobre x más 1. Entonces, ¿quién es mi regla de correspondencia de la función composición? Es 4 sobre x más 1. Y debes colocar su respectivo dominio, porque esta es una función, su regla de correspondencia. X va a pertenecer desde el menos 1 al más infinito. Esa es la respuesta. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver. Para hallar la regla de correspondencia de la función de composición de funciones, lo primero que tú tienes que hacer es encontrar su dominio. Si el dominio es diferente del vacío, entonces existe la regla de correspondencia de la función composición. Si el dominio es igual al vacío, entonces no existe la regla de correspondencia, no existe la función. No es necesario ya que hagas todo este paso. A ver. El 21.2 sí es similar, es la misma idea. Por acá lo voy a poner. La definición obviamente va a cambiar, ¿no? Sería, a ver, con amarillo, no con verde. Dominio de G compuesta con F. Su definición es X tal que X pertenece al dominio de F. Y F de X pertenece al dominio de G. Esa es su definición. Sí, eso tienen que usar para poder resolver el 21.2i. ¿Sí? Este es para el 2i. Esa parte. Y ahora, el 21.3 sí dice, responda a la cuestión, la gráfica de G compuesta con F. Para yo poder graficar necesito pues la regla de correspondencia, ¿no? Entonces vamos a resolver ese ejercicio, ¿no? En otra página. A ver. Dominio. G compuesta con F. X que pertenece, no. X tal que X pertenece al dominio de F. Y F de X pertenece al dominio de G. Ahora sí, X pertenece al dominio de F. ¿Quién era el dominio de F? Es de 0 al más infinito. Abierto. Abierto en 0 al más infinito. Y F de X. ¿Quién es F de X? Es 2 sobre X. 2 sobre X. Que pertenece al dominio de G. ¿Pero quién era el dominio de G? Es todos los reales. Ahora aquí. Yo de frente no voy a intersectar este intervalo con los reales. Porque para yo poder intersectar, eso tiene que ser X. ¿Cómo hago aquí? A ver. ¿Para qué valor de X esta fracción va a pertenecer a los reales? A ver quién me dice. ¿Para qué valor de X esta fracción va a pertenecer a los reales? A ver. ¿Para qué valor de X
esta fracción va a pertenecer a lo real. Dice que tiene que ser diferente de 0, obviamente. Entonces, ¿qué valor toma X? X va a tomar todos los reales, excepto el 0. Ahora voy a intersectarlo. Recién puedo intersectar ahora. ¿Sí? Recién puedo intersectar ahora este intervalo, los valores de X con estos valores de X. ¿Quién es la intersección? Y eso vendría a ser mi dominio de G compuesta con F. La intersección justamente sería este intervalo, ¿no? De 0 al más infinito. Ahora, ¿quién sería? Como es diferente del vacío, quiere decir que existe la función composición. Tal que ¿quién es la función composición? Eso lo vamos a demostrar aquí. Ser igual a G, F de X. ¿Quién es mi F de X? A ver, mi F de X, ¿quién era? Era 2 sobre X. 2 sobre X. Ahora, ¿quién es mi función G? Mi función G es, a ver, es X más 1 entre 2. X más 1 entre 2, pero X va a ser el papel de 2 sobre X. Es X más 1 entre 2. Aquí es igual a eso. Eso es igual, a ver, 2 más X sobre 2X. Este es equivalente a escribir 1 sobre X más 1 medio. ¿Sí? Entonces, esa sería mi función composición. Ahora debo colocar su respectivo dominio. G compuesta con F es igual a 1 sobre X más 1 medio. Donde su dominio es el intervalo de 0 abierto al más infinito. Para sacar el intervalo, ¿podría volver a repetir, por favor? Ah, ya. A ver aquí. Esta es la definición del dominio de la composición, ¿cierto? Todo esto, por definición. Entonces, una vez escrito acá el dominio de la función composición, solo reemplazo. Dice X pertenece al dominio de F. ¿Pero quién es el dominio de F? Aquí está. El dominio de F es de 0 abierto al más infinito. Entonces estoy escribiendo acá 0 al más infinito. Y ahora me dice F de X. ¿Pero quién es F de X? Mi ejercicio es 2 sobre X. O sea, 2 sobre X. Pertenece al dominio de G. ¿Pero quién es el dominio de G? El dominio de G es todos los reales. Por eso acá estoy poniendo todos los reales. ¿Sí? Ahora aquí. Yo no puedo intersectar de frente este intervalo con los reales. A menos que esto fuera X nada más. Ahí sí lo intersecto. Entonces yo tengo que ver qué valores toma X. Pero esta es una fracción. ¿Sí? Una fracción. ¿Para qué valores de X esta fracción pertenece a los reales? Para cualquier valor de X, excepto el 0, porque 2 entre 0 no está definido. Por eso lo estoy restringiendo acá el 0. Aquí X puede tomar cualquier valor menos el 0. Entonces, 2 entre cualquier valor de X, ese es un número que pertenece a los reales. Ya entendí. ¿Sí? Ya, ok. Ahora, recién puedo intersectar estos dos. Porque acá dice X pertenece a este intervalo y X pertenece a este intervalo. De recién puedo intersectar. Aquí no. Aquí todavía no puedo intersectar. Una vez intersectado, viene a ser justamente de 0 al más infinito y eso viene a ser el dominio de la función composición. Ahora sí, chicos. Ahora, el gráfico. El gráfico está en esta página. En el anterior. Aquí está el gráfico de esa función. Este viene a ser la función, a ver cuál era, 1 entre X más 1 medio. Vamos a colocarlo aquí. Este gráfico viene a ser 1 entre X más 1 medio. Ya, la gráfica de 1 entre X es conocida. Es siempre de esta manera. Pero como dice más 1 medio, quiere decir que al eje Y está avanzando 1 medio, 0,5. ¿Sí? O sea, de acá nunca toma el 0, ¿eh? Nunca toma el 0.
Sería en 0,5. Ahora el 0,5 no debe tomar. ¿Dónde está 0,5? Aquí está. Voy a trazarlo ahí para que se den cuenta. 0,5 está aquí. Por acá debe estar el 0,5. Tú trazas una recta horizontal y tu gráfico nunca va a chocar en el 0,5. Con rojo mejor lo hago. Por aquí debe estar 0,5. Es como una asíntota, ¿no? Tu función nunca va a chocar en esa recta del 0,5. ¿Sí? Si fuera solamente 1 sobre x, la asíntota, ¿quién sería? Y igual a 0. Aquí mi asíntota es y igual a 0,5. Entonces la pregunta es, responda la cuestión. ¿La gráfica composición G o F intersecta el eje Y? A ver, ya hemos graficado. Esta es mi función G compuesta con F. Este es el gráfico. ¿Intersecta con el eje Y? Se intersecta con el eje Y, acá está el Y. No hay intersección, ¿no? Mira, la función nunca va a chocar al eje Y. Va a ser una asíntota. Esa es la respuesta para el 3i. Ahora sí, chicos, para terminar, resolvemos el ejercicio 22. Ahí está el ejercicio 22. A un costado. A ver, miren. Me dan la función, su regla de correspondencia. Me dan su dominio, es de -1 a 1. En ambos extremos son cerrados. Trazar la gráfica. Ya, la gráfica ya son expertos ustedes graficando porque solo como son rectas, solamente tabulas, ¿no? Encuentras 2 puntos y ya sabes la dirección de tu recta. Aquí está el gráfico. ¿Sí? A ver, el gráfico de color rojo, ¿quién vendría a ser? A ver. El gráfico de color rojo viene a ser x tercios, ¿no? Justamente su dominio es de 0 a 1. O sea, el dominio de una función lineal es todos los reales, pero tú tienes que graficarlo en su respectivo dominio, de 0 a 1. Acá está de 0 a 1. Ahora, el gráfico de 2x viene a ser esta recta de pendiente positiva, ¿no? Pero su dominio es de -1 a 0. O sea, tengo que graficar desde -1 a 0, nada más. Que la gráfica de una recta es todos los reales. Entonces aquí esta es tu gráfica de la recta y igual a 2x. ¿Ya? Esa sería la respuesta para el I. Ahora el 2i dice justificar que f tiene inversa y hallar explícitamente. Dice. A ver, ¿cómo justificamos que una función tiene inversa? A ver, chicos, ¿cómo justificamos? ¿Cuándo una función tiene inversa? A ver, Cuando es inyectiva. muy bien. Entonces yo primero tengo que justificar que mi función es inyectiva. Si mi función es inyectiva, entonces posee inversa. A ver, gráficamente yo veo que sí es inyectiva mi función. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal a la gráfica, me trazo por acá, corta en un punto. Por aquí en un punto, en un punto, en un punto, en un punto, y así sucesivamente. Entonces tu función es inyectiva, eso es observando el gráfico. Pero si a ti te piden demostrar, ¿cómo demuestras? Porque pues no te puede poner, ¿no? Justificar si la función es inyectiva mediante definición. Entonces, para eso tienes que usar esto. ¿Dónde está? Ahí está, esta parte. Eso es lo que tienes que usar. La definición de inyectiva. Pero si no te dice nada, solamente lo puedes justificar mediante el gráfico. Graficas y trazas una recta horizontal. Y a lo más debe cortar un solo punto. ¿Sí?
Ya, aquí es fácil demostrar que una función es inyectiva, ¿no? Vamos a justificarlo usando definición, ¿no? Tomo dos elementos, x, y, que pertenece al dominio de f. F1, ¿ya? A él le voy a llamar F1 y F2. ¿Quién es mi F1? Va a ser el intervalo cerrado de -1 a 0 abierto. ¿Ya? Tomo dos elementos, x y y, que pertenecen a este dominio. Tal que se cumple que f de x es igual a f de y. Entonces, lo que yo debo demostrar es que x es igual a y. A eso debo llegar. Pero ¿quién es mi f de x? Mi f de x es 2x. ¿Y quién es mi f de y? Le haces cambio de variable nomás. Sería 2y. ¿Quién se cancelan? Los dos. ¿Qué te queda? Que x es igual a y, ¿no? X es igual a y para todo x, y, que pertenece justamente a este intervalo, ¿no? De -1 a 0. Este es por un lado. Ahora hay que tomar el otro, la otra parte. Para x, y, que pertenece al dominio de f2, porque es una función por tramos, por trozos o por tramos. Ahora el dominio ya no es de -1 a 0, sino es el intervalo cerrado de 0 a 1. ¿Mm? Tal que f de x es igual a f de y. Pero para mí, ¿quién es esa función? Este es x tercios. Y el otro es y tercios. Se cancelan acá el 1/3. Lo cancelo el 1/3. ¿Qué te queda? Que x es igual a y. Para todo x y y que pertenece al intervalo de 0 a 1. Por lo tanto, recién puedes decir que tu función es inyectiva. Eso es justificando mediante definición. Entonces, una vez que demuestre que tu función es inyectiva, entonces existe la inversa. ¿Está bien? Entonces, ya hemos justificado que esa función posee inversa. Ahora, ¿quién es la inversa de esa función? A ver, ¿quién es la inversa de esa función? ¿Cómo encontramos la inversa? Despejando la variable x. Muy bien. Entonces, de la primera, vamos a hacer de f1 de x, que es igual a 2x, ¿no? Él es y, ¿verdad? Entonces, despejo. Acá está y en función de x. Voy a despejar x en función de y. X va a ser igual a y medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función f1, la inversa, ¿quién es? X medios, pero tengo que colocar también su respectivo dominio. ¿Quién será su dominio? ¿Para quién es el dominio? Para eso tienes que encontrar el rango, ¿no? Entonces partes de acá. Tú sabes que estamos ahorita en la primera función, ¿no? ¿Quién es el dominio de la primera función? Es de -1 a 0. Le doy forma. Lo multiplico a ambos lados por 2. Acá sería -2, 2x, y acá sería 0. ¿Y quién es este? Este viene a ser tu y, ¿no? Entonces tu rango, que viene a ser el dominio de la función inversa, sería el intervalo de -2 a 0 abierto. Esa sería la regla de correspondencia de la primera función con su respectivo dominio. Ahora, ¿quién sería la regla de correspondencia de la segunda función? A ver, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres entre dos? No. A ver, dime. Para darle forma en la inversa de x medios, cuando nos vamos al rango no tendría que ser de -1 cerrado al x hasta menor que 0 y luego tendríamos que dividirlo entre 2 al x. ¿No sería -1 medio? No. Lo que yo estoy haciendo acá, lo que voy a encerrarlo con verde. ¿Aquí? Estoy partiendo yo del dominio de x, pero de la primera función. Ahora,
Le estoy dando forma, le estoy multiplicando por 2, porque la función es 2x. Si en otras palabras, lo que estoy haciendo es hallar el rango. Acá es hallar el rango. Es decir, Creo que mi ¿sí compañera entendiste? mi compañera se refiere, creo que a la primera parte, antes de despejar. Creo que por eso dice X medios, pero en verdad sería por 2, no entre 2. Claro, ajá. Claro. Ujú. Eso es lo que hago de despejar, es justamente para hallar la regla de correspondencia de la función inversa. Pero lo que estoy haciendo acá es para hallar el rango de la función original. Porque ¿quién viene a ser el rango de la función original? Viene a ser el dominio de la función inversa. Por eso estoy haciendo eso. ¿Sí? Ok. Y de la misma manera encuentras la inversa de la segunda función, ¿no? Y aquí está el gráfico. A ver, lo que estoy señalando acá con el lápiz. Este de color rojo con este color azul, ¿no? Este vendría a ser el gráfico de la función f. A ver. Esto viene a ser el gráfico de la función f. Y el otro, lo que es simétrico, miren, observen acá. El simétrico acá de este color rojo es el azul. Y el simétrico de este recta azul es el rojo. Esta parte simétrica viene a ser el gráfico de la función inversa. Es un simétrico. Si tú ya sabes la gráfica de la función original, gráficamente puedes saber ya la inversa, porque es simétrico a esta recta. Lo voy a graficar con un color verde. Es simétrico a la recta que pasa por el origen. A esta recta. Trazas una recta que pasa por el origen y graficas la parte simétrica de tu función original. Y eso vendría a ser tu función inversa. Y ahora, mira, viendo el gráfico nada más, miren. Como ya hemos encontrado la regla de correspondencia de F1, ¿no? Que es X medios. Esto es justamente esta parte. Dice que su dominio es de menos 2 a 0. Ahí está, de menos 2 a 0. ¿Cierto? Ahorita de menos 2 a 0. ¿Está bien? El gráfico de color azul, observan ahí, el gráfico de color azul, todo este azul es la gráfica de la función original. Y el gráfico de color verde, no, de color rojo, es el gráfico de la función inversa. Y ambos son simétricos justamente a la recta que pasa por el origen, que está graficado de color verde. Ahora, ¿quién sería la regla de correspondencia de F2? A ver, de frente nomás, ¿quién sería? A ver. 3x, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién sería su dominio? A ver. ¿Quién sería el dominio? De 0 a de 0 cerrado a 1/3 cerrado. Muy bien, de 0 cerrado a 1/3 cerrado. Y en el gráfico se debe ver eso. A ver, ¿quién es el gráfico de F2? La inversa, es esta parte, lo que estoy señalando con lápiz. Es de 0 a 1/3. 1/3 está antes de 0,5. Sí cumple. Bueno, chicos, ya se pasó el tiempo. A ver, ¿alguna pregunta? Si no, damos por finalizado la clase, chicos. Creo que el próximo sábado tienen práctica calificada, ¿no? Sí, profesora. Ya, yo, si no me equivoco, les he enviado un examen pasado. Sí, no me Ya. Sí, profesora. Traten de resolverlo. Si tienen alguna pregunta, me escriben a mi correo. Profesor, una pregunta. ¿En la práctica calificada va a venir